Mi esposa cazafortunas me pidió el divorcio y renunció a su trabajo pensando que iba a vivir de las rentas de mis casas. Lástima que todo está a nombre de mi santa madre. Jaque mate. Lorena estaba en medio de nuestra sala con una cinta métrica y una actitud de conquistadora de tierras vírgenes, dándole instrucciones a un decorador imaginario sobre dónde colocaría su altar de cuarzos una vez que yo fuera historia. Me miraba con una lástima tan ensayada que casi le pido el autógrafo, convencida de que su plan de jubilación a costa de mi lomo era una ley universal inamovible. Todavía no me explico cómo alguien puede tener la audacia de medir las cortinas de una casa que legalmente le pertenece tanto como la luna, pero supongo que el exceso de incienso termina por nublar el juicio. Nuestra historia de 7 años podría resumirse en una balanza donde yo ponía el sudor y ella ponía las vibras. Mientras yo me desvivía en turnos dobles para que no faltara nada, Lorena se dedicaba a una búsqueda incansable de su verdadera pasión, que convenientemente siempre implicaba retiros espirituales en la playa pagados con mi tarjeta de crédito. Ella operaba bajo una filosofía financiera muy particular. Lo que ella ganaba, cuando decidía trabajar un par de meses, era sagrado y privado, pero mi sueldo era un fondo común destinado a financiar su iluminación. Durante mucho tiempo cometí el error de normalizar esa holgazanería estratégica, pensando que mi papel de proveedor era el motor natural de nuestra estabilidad. Me acostumbré a sus discursos sobre la abundancia del universo, que curiosamente siempre llegaba en forma de mis depósitos bancarios los días 15 y 30. Lorena hablaba de nuestro futuro y de nuestra propiedad con una seguridad que me hacía sentir como un simple administrador de su comodidad. No importaba que yo no hubiera tenido un fin de semana libre en 3 años, para ella, mi esfuerzo era simplemente el tributo que el destino le rendía por existir. La venda se me cayó de la forma más mundana posible, un descuido con el altavoz del celular. La escuché hablar con una de sus amigas de los círculos de manifestación, explicando con una frialdad quirúrgica que se divorciaría de mí en cuanto la casa estuviera terminada de pagar. Me llamó el lastre necesario y detalló cómo planeaba vivir de las rentas de la propiedad mientras yo me buscaba un monoambiente en las afueras. En su cabeza, yo era solo la herramienta de financiamiento que ya estaba llegando a su fecha de caducidad. Esa tarde, en lugar de gritar o confrontarla, sentí una calma absoluta, casi pedagógica. Decidí que si ella quería jugar al ajedrez inmobiliario, yo iba a mover las piezas con la precisión de un notario amargado. Hablé con mi madre, doña Clara, una mujer que sabe más de contratos que de cocina, y le expliqué la situación. Acordamos que el dinero para liquidar la hipoteca saldría directamente de su cuenta de ahorros fruto de una herencia legítima y que la escritura reflejaría la realidad técnica. Ella era la compradora y dueña absoluta. Seguí interpretando mi papel de esposo abnegado y silencioso durante los meses siguientes, dejando que ella siguiera soñando con su imperio de rentas cortas. Lorena seguía gastando en muebles caros y planeando remodelaciones, asumiendo que mi silencio era su misión. Cada vez que me hablaba de cómo nuestra casa ganaría plusvalía, yo simplemente asentía con una sonrisa que ella interpretaba como cansancio, pero que en realidad era pura anticipación. Me aseguré de que cada centavo invertido en esa casa tuviera el rastro legal de mi madre, sin dejar ni un solo hilo suelto. Finalmente, el gran movimiento de Lorena llegó un lunes por la mañana, justo después de que yo preparara el café. Me entregó los papeles del divorcio con una suficiencia casi heroica, como si me estuviera haciendo un favor al liberarme de su presencia. Tenía esa mirada de quien cree que acaba de ganar la lotería sin haber comprado el boleto. Yo tomé los documentos, los revisé por encima y le di la razón en todo, manteniendo una expresión de derrota fingida que ella devoró con orgullo. Le dije que entendía perfectamente su necesidad de despacio y que no pondría trabas al proceso, lo cual pareció inflar su ego hasta niveles estratosféricos. Me pidió que empezara a buscar dónde vivir, recordándome que la casa era su seguridad emocional, y que ella se quedaría allí para gestionar el negocio de rentas. Fue fascinante observar cómo se autoproclamaba dueña de un castillo construido sobre nubes, ignorando que el suelo bajo sus pies ya no era el que ella creía. Esa noche, mientras ella celebraba su supuesta independencia en la habitación principal, yo terminé de empacar mis cosas personales con una paz que no sentía en años. No había odio, solo una curiosidad científica por ver cuánto tardaría en chocar contra la pared de la realidad jurídica. Ella me veía cargar las cajas y me daba consejos de superación personal, sin sospechar que el lastre se llevaba consigo la única conexión que ella tenía con la propiedad. La dejé instalada en su fantasía, rodeada de muebles que no podía pagar y planes de negocio que se basaban en una premisa inexistente. Lorena se sentía la mujer más inteligente de la ciudad, una estratega que había logrado exprimir 7 años de mi vida para obtener un patrimonio gratuito. Yo solo me despedí con un "que tengas mucha suerte con el proceso", sabiendo que la suerte era lo único que no iba a encontrar en los juzgados. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, lo que es mío y lo tuyo es nuestro es básicamente el eslogan oficial de los parásitos que creen que el matrimonio es un plan de pensiones con beneficios adicionales. Me encanta cómo ella ya estaba repartiendo el botín antes de que el cuerpo del matrimonio estuviera siquiera frío.
Respuesta de OP. Lorena siempre tuvo una habilidad especial para confundir el contrato nupcial con una tarjeta de crédito Platinum sin límite de crédito. Para ella, mi sueldo no era el fruto de mi trabajo, sino una transferencia de activos que el universo le debía por su elevada vibración. Usuario Anónimo 2 dice, necesito saber si doña Clara estaba al tanto de todo el plan desde el segundo 1 o si solo es una madre increíblemente protectora. Usar la herencia para blindar la casa es un movimiento de gran maestro de ajedrez. Respuesta de OP, mi madre no solo estaba al tanto, sino que fue quien revisó las letras pequeñas para que el orden de los factores alterara el producto a nuestro favor. En este caso, el producto era una estafa que ella no estaba dispuesta a dejar que su hijo pagara. Actualización 1. Ha pasado una semana desde que Lorena me entregó la demanda de divorcio y su nivel de delirio ha escalado a niveles que desafían la lógica. Con una confianza ciega en su supuesto triunfo, decidió que lo primero que debía hacer era renunciar a su trabajo administrativo porque, según ella, necesitaba sanar su linaje y dedicarse de lleno a su nueva faceta de empresaria inmobiliaria. Me dio la impresión de que se sentía la mente maestra del siglo mientras me explicaba, con un tono condescendiente, que yo debía mudarme pronto a un apartamento pequeño para que ella pudiera listar la casa en plataformas de renta corta. Yo no la contradije en absoluto, simplemente asentí y hasta le sugerí que fuera comprando muebles nuevos para que el negocio tuviera una estética premium. Verla gastar sus últimos ahorros en cojines de lino y cuadros abstractos para una propiedad que no le pertenece fue un espectáculo de humor negro. Lorena se paseaba por el vecindario pidiendo recomendaciones de conserjes y personal de limpieza, presentándose como la nueva propietaria que venía a elevar el perfil de la zona. Me resultó increíblemente vergonzoso verla actuar como si fuera la dueña del imperio inmobiliario frente a personas que me conocen de toda la vida. Mientras tanto, yo ya tenía alquilado un departamento cómodo y moderno, observando cómo ella quemaba sus naves sin tener un puerto donde atracar. El caos real empezó a gestarse cuando su abogada, que al principio parecía compartir su entusiasmo, le pidió los documentos originales de la propiedad para formalizar la repartición de bienes. Lorena, convencida de que los papeles estaban donde siempre, fue a buscar a la caja fuerte y se encontró con que solo había manuales de electrodomésticos y garantías vencidas. Su reacción no fue de duda, sino de una furia ciega, asumiendo inmediatamente que yo le había robado su patrimonio. Me llamó al trabajo gritando, acusándome de ser un criminal por llevarme los documentos de nuestra casa, sin procesar que los documentos nunca estuvieron a nuestro nombre. Le respondí con una calma que pareció irritarla todavía más, sugiriéndole que revisara bien sus recuerdos sobre quién firmó qué durante la compra. Ella insistía en que, al ser esposos, cualquier papel que yo hubiera firmado la incluía a ella por derecho divino y legal. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que su necedad no era solo un rasgo de carácter, sino una desconexión total con el funcionamiento del mundo real. Lorena realmente cree que su voluntad es suficiente para alterar los registros públicos y los títulos de propiedad. Esa misma tarde, regresé a la casa para recoger mis últimas pertenencias y la encontré revolviendo cada cajón con una desesperación casi cómica. Me preguntaba dónde estaban las escrituras con el tono de quien interroga a un ladrón que ha entrado en su propia casa. Yo solo le recordé que la transparencia era importante y que todo se aclararía en la reunión de conciliación. Ella me lanzó una mirada de desprecio, convencida de que yo estaba escondiendo los papeles en algún lugar secreto, sin sospechar que los originales estaban a buen recaudo en la caja de seguridad de mi madre. La tensión en la casa se volvió insoportable, pero no por mi culpa, sino por su incapacidad de aceptar que las cosas no estaban saliendo según su guión. Lorena empezó a enviar mensajes a sus amigas diciendo que yo estaba intentando sabotear su emprendimiento de sanación y que era un maltratador económico. Me impresionó ver cómo alguien puede construir una narrativa de victimismo sobre una base de avaricia tan evidente. Para ella, el hecho de que yo no le entregara la casa en bandeja de plata era una afrenta personal contra su felicidad. El costo inmediato para mí fue lidiar con las miradas de algunos vecinos que se creyeron su cuento de la mujer emprendedora desplazada. Sin embargo, preferí mantener el perfil bajo y dejar que ella siguiera cavando su propio agujero. Cada mueble nuevo que llegaba a la casa era, en mi mente, un clavo más en el ataúd de sus finanzas personales. Sabía que no le quedaba mucho dinero en su cuenta bancaria y que estaba apostando todo a una victoria legal que nunca llegaría. El cierre de esa semana fue una escena digna de una comedia de enredos. Lorena compró una cerradura inteligente carísima para la puerta principal, instalándola ella misma para asegurar su inversión. Me dio mucha risa pensar que estaba protegiendo una propiedad de la que pronto sería desalojada, gastando dinero que no tenía en una seguridad que no la protegería de la ley. Me entregó una copia de la llave virtual con una arrogancia que decía "aquí mando yo", y yo la acepté con un agradecimiento sincero que ella no supo interpretar. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice, ¿en serio renunció al trabajo antes de tener siquiera la primera audiencia? Eso no es confianza, es una desconexión total de la realidad digna de un estudio psiquiátrico.
Nadie con dos neuronas funcionales suelta la rama antes de agarrar la otra. Respuesta de OP. La soberbia de Lorena siempre ha sido mucho más grande que su sentido común. En su cabeza, ella ya no era una empleada administrativa, sino la influencer de bienes raíces, que el universo estaba esperando para iluminar el vecindario. Usuario anónimo 2 dice, o sea que David tiene que irse a un sótano para que ella pueda poner sus cojines de lino y sus cristales en la sala. El nivel de audacia de esta mujer es astronómico, me sorprende que no haya intentado cobrarle entrada a su propia casa. Respuesta de OP, su plan era exactamente ese, con humor pedagógico incluido. Ella creía que mi paciencia era infinita, pero se le olvidó que hasta el lastre más pesado tiene un límite cuando lo intentan tirar por la borda sin paracaídas. Actualización 2. Ha pasado un mes y finalmente tuvimos nuestra primera reunión de conciliación con los abogados en una oficina que olía a café barato y a problemas ajenos. Todo iba bien hasta que la abogada de Lorena, una mujer que parecía haber tomado demasiados cursos de empoderamiento agresivo, exigió con tono triunfal la adjudicación del 50% de la propiedad conyugal. Se explayó durante 10 minutos sobre el esfuerzo emocional de su cliente y cómo la casa era el núcleo de su proyecto de vida. Mi abogado, que ha visto más divorcios que bautizos, simplemente esperó a que terminara su discurso para deslizar sobre la mesa un documento plastificado, el certificado de libertad y tradición. En el papel figuraba mi madre, doña Clara, como única y absoluta dueña de la propiedad desde el día de la compra. El silencio que siguió fue tan pesado que casi podíamos oír los pensamientos de la abogada de Lorena tratando de recalcular su estrategia. Lorena, por su parte, se puso roja, pero no de vergüenza, sino de esa necedad litigante que la define. En lugar de callarse, empezó a gritar que eso era un fraude espiritual porque ella misma había elegido el color gris perla de la fachada y eso, según su lógica, le otorgaba derechos automáticos. Argumentó ante el mediador, que ya no sabía dónde mirar, que el hecho de haber supervisado la decoración y haber regado el jardín la convertía en dueña de facto por posesión emocional. Ignoró por completo todas las leyes de propiedad privada, insistiendo en que el universo no reconoce nombres en trozos de papel, sino la energía invertida en el hogar. El efecto inmediato fue que su propia abogada se quedó mirando el certificado con una expresión de querer ser tragada por la tierra, probablemente calculando cuánto tiempo perdería en un caso perdido. Yo me dediqué a limpiar mis lentes con parsimonia y le pregunté si necesitaba un pañuelo para sus crisis de marca personal. La reunión se desmoronó rápidamente cuando mi abogado explicó que el dinero de la compra provenía de una herencia legítima de mi madre y que yo solo había actuado como administrador de sus trámites. Legalmente, la casa nunca formó parte de la sociedad conyugal porque nunca fue mía, ni de ella, ni de ambos. Lorena empezó a acusarme de haberla engañado durante años, olvidando que fue ella quien siempre dijo que lo mío es mío, sin sospechar que yo aplicaría la misma regla, pero con el respaldo de la ley. Su indignación era casi artística, se sentía traicionada por la realidad misma. Al salir de la oficina, intentó interceptarme en el pasillo para decirme que esto no se quedaría así y que buscaría expertos en leyes universales para impugnar la escritura. Me dio la impresión de que todavía no procesaba que un juez no acepta lecturas de tarot como evidencia de propiedad. Yo solo le recordé que el alquiler de los muebles que compró con su tarjeta de crédito pronto empezaría a generar intereses, y que tal vez debería preocuparse por eso antes que por la fachada gris perla. Ella me llamó cínico, lo cual tomé como el mejor cumplido que me han hecho en años. La situación en la casa se volvió ridícula, ella se negaba a salir, alegando que estaba en huelga de ocupación sagrada. Empezó a enviarme correos electrónicos llenos de términos legales inventados, mezclados con frases de autoayuda, exigiendo una compensación por los años que pasó embelleciendo mi vida. Mi respuesta fue siempre la misma, redirigir todo a los abogados y recordarle que mi madre es una mujer de armas tomar cuando se trata de su patrimonio. Doña Clara ya estaba preguntando cuándo podría entrar a su casa para cambiar las cerraduras. Lo más irónico de todo fue ver cómo Lorena intentó convencer a sus amigas de que ella era una víctima de un complot patriarcal inmobiliario. Algunas le creyeron al principio, pero cuando se enteraron de que la casa estaba a nombre de mi madre y no al mío, empezaron a distanciarse. Nadie quiere estar cerca de alguien que pelea por algo que legalmente es de su suegra. El patrón de caos de Lorena se volvió tan evidente que incluso el decorador que había contratado dejó de responderle los mensajes al ver que no había fondos para pagar sus honorarios. A pesar de todo, ella dobló la apuesta y decidió que no necesitaba a su abogada, quien sabiamente renunció al caso esa misma semana. Lorena anunció que se representaría a sí misma porque la verdad tiene su propio lenguaje. Yo solo me senté a observar cómo su estrategia de necedad la llevaba directo hacia un precipicio financiero. Sabía que el siguiente paso sería el definitivo, y estaba más que preparado para darle ese empujoncito final que la justicia poética exige. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, fraude espiritual. Me muero de la risa. Si elegir el color de la pintura de una casa te hace dueño,
entonces yo soy el accionista mayoritario de McDonald's por pedir siempre mis papas sin sal. El nivel de delirio de Lorena es nivel experto. Respuesta de OP. Para ella, la estética es una fuente de derecho civil superior a cualquier código escrito. Lorena realmente cree que el Código Civil es un tablero de paintest donde ella puede pinear lo que quiera y hacer lo suyo por decreto de su voluntad. Usuario Anónimo 2 dice, cuidado, David, que un juez con mal día podría ver el hecho de poner la casa a nombre de tu madre como un ocultamiento de bienes. Es una jugada brillante, pero tiene sus riesgos legales si no se maneja con pinzas de cirujano. Respuesta de OP, entiendo el punto, pero el dinero siempre fue de una herencia documentada de mi madre y yo solo actué como su administrador legal, lo cual es perfectamente impecable. La ley protege la propiedad privada, no los delirios de grandeza de quien solo aportó la elección del color de la fachada. Actualización 3. Ha pasado otro mes y la situación se ha transformado en una comedia de errores jurídicos protagonizada exclusivamente por Lorena. Todo iba bien hasta que ella, tras ser abandonada por su abogada original, decidió que su mejor defensa era la ofensiva directa en el terreno físico. Se presentó un martes por la tarde en la casa de mi madre con una libreta de espiral y una cinta métrica, exigiendo que se le permitiera hacer un inventario de los ladrillos. Según su nueva teoría legal, aunque la casa no fuera suya, los materiales de construcción comprados durante nuestro matrimonio le pertenecían de forma proporcional. Doña Clara, que tiene una paciencia forjada en décadas de lidiar con gente difícil, simplemente le cerró la puerta en la cara mientras Lorena gritaba desde la acera que el universo iba a litigar a su favor. Fue un espectáculo patético y fascinante a la vez. Los vecinos salieron a ver quién era la mujer que intentaba contar los ladrillos de la fachada con un dedo. Entendí que su necedad la estaba hundiendo en un pozo sin fondo cuando me enteré, por un amigo común, de que había pedido un préstamo personal carísimo. Lo pidió basándose en lo que ella llamó expectativa de ganancia del juicio de divorcio, convencida de que el juez le otorgaría una millonada por sus años de servicio emocional. Verla hundirse financieramente por su propia soberbia fue el motor que me impulsó a darle el empujoncito final que necesitaba. Le envié, a través de mi abogado, una carta notarial solicitando el pago de una renta retroactiva por todos los meses que ha vivido en la casa de mi madre sin un contrato de arrendamiento. Como ahora somos legalmente extraños y ella ya no tiene el amparo del matrimonio para ocupar la propiedad de un tercero, la deuda empezó a correr con la velocidad de un rayo. Ella respondió con un mensaje de texto lleno de insultos, alegando que yo era un vampiro energético, que intentaba robarle su paz. Lorena intentó entonces una maniobra desesperada, quiso demandar a mi madre por enriquecimiento sin causa, argumentando que las mejoras que ella hizo, como cambiar las manijas de las puertas, habían aumentado el valor de la propiedad. Mi abogado casi se cae de la silla de la risa cuando leyó la demanda escrita a mano por ella. El juez, por supuesto, ni siquiera admitió el trámite, pero ella lo tomó como una señal de que el sistema estaba corrompido por las bajas vibraciones. Cada paso que daba la enterraba más en una montaña de deudas legales y personales que ella misma había creado. Me dio la impresión de que Lorena ya no distinguía entre un juzgado y un retiro de yoga. Se presentaba a las audiencias preliminares con cristales en los bolsillos y trataba de conectar con el mediador a través de la mirada, ignorando por completo las preguntas sobre hechos concretos. Mientras tanto, el banco que le hizo el préstamo personal empezó a llamarla insistentemente, ya que ella no había pagado ni la primera cuota, esperando el dinero del gran acuerdo que nunca llegaría. Su mundo de fantasía inmobiliaria se estaba resquebrajando por los cuatro costados. Lo más increíble fue cuando intentó reclamar la propiedad del césped del jardín delantero, alegando que ella lo había regado personalmente 2 veces en el verano de 2021. Según ella, ese acto de cuidado le daba derechos de usufructo sobre la tierra. Mi madre, al enterarse, simplemente comentó que si quería el césped, podía venir con una pala y llevárselo, siempre y cuando dejara el agujero tapado con tierra de la misma calidad. La capacidad de Lorena para ignorar el concepto de bien inmueble era verdaderamente asombrosa y, a estas alturas, francamente cómica. En este punto, ya no sentía ninguna responsabilidad por su situación. Ella había tenido múltiples oportunidades para salir con dignidad, pero prefirió apostar por una mentira que ella misma empezó a creerse. La necedad de Lorena se convirtió en su propia cárcel, estaba tan obsesionada con ganarme que no se dio cuenta de que ya había perdido todo lo que realmente tenía, su trabajo, sus ahorros y su reputación. Yo solo me dediqué a documentar cada uno de sus errores para el juicio final, asegurándome de que el karma tuviera todas las pruebas necesarias. El cierre de esta etapa fue el aviso de desalojo formal que mi madre finalmente firmó. Cuando Lorena recibió la notificación, publicó en sus redes sociales que estaba siendo víctima de una evicción espiritual, y que necesitaba donaciones para seguir luchando por la justicia. Nadie donó nada. Sus propias amigas le escribían comentarios sugiriéndole que buscara un trabajo y se dejara de tonterías, pero ella las bloqueaba acusándolas de ser personas de baja frecuencia.
El escenario estaba listo para el acto final, donde su motor de autosabotaje finalmente explotaría. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, ¿inventario de ladrillos? ¿Cómo piensa llevarse su proporción de ladrillos? ¿A martillazos por la noche? Esta mujer ha visto demasiadas películas de juicios y demasiados tutoriales de manifestación cuántica. Respuesta de OP. Lorena no entiende el concepto de bien inmueble ni aunque se lo expliquen con peras y manzanas. Llegó a decir que quería llevarse hasta el césped porque, según ella, su saliva y su sudor lo habían nutrido en 2021. Es un caso perdido de lógica básica. Usuario anónimo 2 dice, Lorena es literalmente el meme de la niña viendo cómo se quema la casa, con la única diferencia de que la casa ni siquiera es suya y el fuego lo encendió ella misma con sus préstamos basados en expectativas. El desastre financiero es inminente. Respuesta de OP, es la culminación de un desastre que todos vimos venir excepto ella. La estupidez financiera combinada con una soberbia espiritual es, sin duda, el mejor aliado que el karma ha tenido en esta historia. Actualización 4. El jaque mate fue tan limpio y contundente que por un microsegundo casi sentí lástima, pero luego recordé su plan detallado para dejarme en la calle y se me pasó más rápido que un estornudo. El día del juicio final, Lorena se presentó sin abogado, con una túnica blanca y una carpeta llena de fotos de ella posando frente a la fachada gris perla. El juez, un hombre con cara de haberlo visto todo, la escuchó pacientemente durante 20 minutos mientras ella argumentaba que el amor es una copropiedad de facto y que su presencia física había bendecido los cimientos de la casa, otorgándole derechos legales por encima de cualquier escritura. Cuando el juez finalmente tomó la palabra, no fue para darle la razón, sino para desestimar todas sus pretensiones con una frialdad legal que cortaba el aire. No solo dictaminó que ella no tenía ningún derecho sobre la propiedad de doña Clara, sino que la obligó a pagar todas las costas del proceso por mala fe procesal, citando su evidente intento de manipular el sistema con argumentos carentes de base jurídica. Lorena se quedó petrificada en su asiento, viendo cómo su castillo de naipes espirituales se derrumbaba ante un sello oficial y una firma. Como ella había renunciado a su trabajo meses atrás y se había gastado sus últimos ahorros en muebles de lujo para una casa ajena, se encontró de golpe con una deuda bancaria masiva por el préstamo personal y sin un solo peso para cubrir los gastos legales. La justicia poética se completó apenas 3 días después, cuando doña Clara inició el proceso de desalojo formal con la policía. Lorena tuvo que salir de la propiedad con sus maletas llenas de ropa de diseñador y sus cristales de cuarzo, pero sin un solo centavo para pagar un taxi que la llevara a algún lado. Fue una imagen digna de una película independiente, Lorena parada en la acera, rodeada de sus cojines de lino y sus cuadros abstractos, tratando de convencer a los oficiales de que su energía todavía estaba vinculada al código postal. Su motor de autosabotaje, esa necedad inquebrantable de creer que las reglas no aplicaban para ella por ser especial, la dejó viviendo en el sofá de una amiga que ya la mira con un desprecio apenas disimulado. Se llevó sus muebles, sí, pero terminó vendiéndolos por una fracción de su precio en redes sociales para poder comer. Yo, por mi parte, ahora vivo en la casa, pero esta vez con un contrato legal de arrendamiento pagándole una renta simbólica a mi madre. Disfruto de una paz que no tiene precio, en un hogar que ya no tiene que financiar delirios de grandeza ni retiros espirituales en Tulum. Lo primero que hice fue pintar la fachada de un color verde oliva intenso, solo para borrar cualquier rastro del gris perla que ella tanto reclamaba como suyo. El silencio en las tardes es ahora mi mejor compañía. Lorena intentó enviarme un último mensaje hace un par de semanas, diciendo que esto no ha terminado y que la justicia del universo llegaría por mí en forma de un colapso financiero. Mi bloqueador de spam hizo su trabajo perfectamente, al igual que mi vida, que ya no acepta su ruido ni sus interferencias. Ella sigue convencida de que es una mártir del sistema, mientras yo simplemente la veo como una lección costosa pero necesaria sobre los límites de la tolerancia. Epílogo. Hace apenas unos días recibí una noticia excelente, me han ascendido a director regional en mi trabajo, lo que viene con un bono que ya estoy usando para planear un viaje de un mes a Japón. Mientras tanto, un amigo me contó que vio a Lorena trabajando como demostradora de perfumes en un centro comercial local. Al parecer, pasa el día intentando convencer a los extraños de que su esencia es superior y que el aroma que vende puede cambiarles el destino, aunque ella no pudo oler el desastre que se le venía encima hasta que la puerta se le cerró en la cara.